Bueno, hemos estado estudiando Primera de Pedro, acabamos de empezar prácticamente y estamos estudiando el capítulo 1. Hoy vamos a enfocarnos en los versículos 6 y 7, pero vamos a leer a partir del versículo 3 para recordar de qué es lo que está hablando Pedro. Empezamos en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por este día en el que nos reunimos para buscarte y pedimos que tú obres con tu Espíritu en nosotros, que te muevas aquí entre esta iglesia, entre nosotros, para que tu Espíritu nos convenza de la verdad de tu palabra, de la necesidad que tenemos de Cristo, de la necesidad que tenemos de un Salvador. Que tu palabra llegue a nosotros para que la obedezcamos, no nada más que la oigamos, sino que también la hagamos lo que tú nos mandas, lo que tú nos pides en tu palabra, y que es para nuestra edificación, para nuestro bien. Ayúdanos, Padre. Solamente tú puedes hacer la obra en nosotros. Pedimos por Cristo, para tu gloria. Amén. El maratón es una carrera, todos, la mayoría lo deben de saber, saben que es un maratón, es una prueba difícil, y nadie dice, pues mañana voy a correr el maratón, y va y lo corre. Se requiere una preparación, se requiere un entrenamiento que va elevando la resistencia, va preparando al atleta para resistir esta prueba difícil. Pues a lo largo del tiempo, vamos a suponer un año, empieza a trabajar, empieza a aumentar su resistencia, empieza con una base, o sea que es capaz de empezar a correr, digamos, 10 kilómetros diarios, tiene a la semana 60 kilómetros, 6 días y 1 de descanso, y va aumentando, semana de 70, semana de 80, semana de 90 kilómetros, semana de 100 kilómetros. Hay sesiones largas, hay sesiones cortas, hay sesiones de repeticiones, y hay 2 días que toca distancia, que es lo que se trata de hacer, ¿no? Son llegar hasta 30 kilómetros, nunca se corren antes los 42, pero 30, ¿no? Y ese día
pues hay sufrimiento, por así decirlo. ¿Sí? Ya por ahí del 20, 25, pues uno dice, ¿por qué me metí en esto? ¿Qué estoy haciendo aquí, no? Pero es lo que se necesita, una resistencia así para poder llegar y completar la prueba. Se va fortaleciendo, va creciendo esa resistencia. Aquí Pedro está hablando de algo parecido. Dice que tengáis ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe tenga un resultado. Ese resultado final se da cuando llega la salvación, pero para eso es necesario, sabemos todos que la salvación es por gracia, pero es por medio de la fe. Entonces la fe tiene que ir creciendo, la fe tiene que irse fortaleciendo, y es de lo que Pedro nos habla en estos versículos. Y recordando brevemente de lo que ya hablamos, en esta carta escrita a los creyentes que están dispersos en el Imperio Romano por una persecución que hay contra ellos, el apóstol Pedro se dirige a realidades que viven todos los cristianos alrededor del mundo y en todas las épocas. Dice Pedro que los creyentes son elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. En el mundo hay oposición hacia Dios y una oposición también al Evangelio. Una de las causas esa oposición es que hay persecución. Entonces Pedro ora pidiendo para los creyentes gracia y paz de parte de Dios para enfrentar esas dificultades. A pesar de las aflicciones que estemos viviendo, debemos enfocarnos en que por la gran misericordia de Dios somos renacidos, hemos recibido una nueva vida, una vida espiritual, por lo que ya no vemos la vida física que tenemos en este mundo como el fin supremo, como lo máximo para nosotros. Vemos que existe una vida eterna que es espiritual, pero en la que ya estamos viviendo aún estando en este mundo. Somos entonces renacidos, y es para que tengamos una esperanza viva de recibir una herencia invaluable, más valiosa que todas las riquezas del mundo, y además una herencia eterna. No la podemos perder, tampoco puede ser dañada ni disminuida. Está reservada para nosotros. Además, nosotros mismos somos guardados, igual que la herencia, por el poder de Dios, para que la recibamos. Y la veremos y la conoceremos plenamente al final de los tiempos. Pues así, hablando de esta salvación, de esa esperanza, dice el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pues la herencia que vamos a recibir es la salvación. En recibirla se basa nuestra esperanza. Es una esperanza cierta, porque Jesucristo resucitó de los muertos. Por eso es una esperanza viva que recibir nuestra herencia. Y por eso causa en los creyentes
gran gozo. Tanto la salvación como la esperanza, que es una esperanza viva, son un motivo de gozo en medio de las aflicciones. Decimos que es una esperanza cierta. ¿Cómo puede ser una esperanza cierta, una esperanza de la que tenemos seguridad? Bueno, das por poner un ejemplo. No sé, en la Segunda Guerra Mundial había personas que estaban presas, detenidas en los campos de concentración, y pues ellos tenían una esperanza de que Alemania perdiera la guerra y salieran ellos libres, los liberaran. Un día Alemania cayó, fue vencida, fue invadida Berlín, y estos campos de concentración estaban en muchos lugares, seguían bajo el control del ejército nazi. Pero la noticia llegó a esos campos, las noticias llegan a pesar de estar en la cárcel. Ellos tenían la esperanza, pero ya tenían una certeza de que iban a ser liberados. Era nada más cuestión de tiempo. Así el creyente tiene una certeza, una esperanza de recibir esta herencia, pero es una esperanza así de cierta. La prueba es que Jesucristo ya resucitó de los muertos. La salvación se recibe por medio de la fe, creyendo en Cristo, en su obra en la cruz y en su resurrección, y obtenemos el objetivo de esa fe, la salvación de nuestras almas. ¿Qué es lo que dice un poco más adelante el versículo 9 de 1 de Pedro? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, los creyentes se alegran con un gozo glorioso cuando cada uno recibe el resultado final de su fe, la salvación. Pero mientras llega ese momento en que la herencia es recibida, la seguridad que se tiene en que nada impedirá que se reciba, y en que la herencia no pierde valor porque está guardada por Dios, eso es una causa de alegría. Sin embargo, es un tiempo difícil. Hay aflicciones en el mundo en el que estamos de paso. Hay oposición, pero las aflicciones, entre las cuales está la persecución, preparan, entrenan al escogido para recibir su herencia. Entonces, aquí en este versículo 1 habla de las aflicciones, que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendrás que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, como primer punto tenemos las aflicciones. Las aflicciones sabemos que son sufrimientos, y aquí dice varias características de las aflicciones. Primero, las aflicciones que sufren los creyentes son temporales, son por un poco de tiempo, lo que significa que terminan, tarde o temprano. Aunque duraran todo el tiempo que les queda de vida, llega el tiempo en que terminan. No son como las aflicciones de los ciudadanos del mundo, que también también tienen aflicciones, las tienen ahora, pero su verdadera aflicción empezará cuando ellos piensan que ya todo ha terminado, y será una aflicción con duración eterna. La vida es muy corta en comparación con la eternidad, y cualquier aflicción no se puede comparar con lo que vendrá después para los creyentes. Vamos a Romanos 8:18. Romanos 8:18.
Aquí en Romanos 8:18 dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La aflicción es ahora, por un poco de tiempo, mientras llega el tiempo de la salvación. Allí está puesta nuestra esperanza. La salvación completa es en el tiempo postrero. Es una herencia que se recibe al final, pero es más valiosa y más gloriosa que cualquier riqueza que se puede tener ahora. Por eso hay gozo en medio de las pruebas actuales. Los cristianos se alegran en este tiempo. No se alegran por la aflicción, sino que se alegran durante el tiempo que dura la aflicción. La razón por la que pueden hacerlo es porque tienen una esperanza viva en la salvación. Ellos saben a dónde van. Saben que esa aflicción los prepara para llegar al cielo. Se alegran porque lo peor que les puede pasar es que sus enemigos los ayuden a llegar antes a donde van a recibir su grandiosa herencia. Debemos preguntarnos si en nuestra vida hay gozo. Con seguridad hay dificultades y aflicciones, nunca faltan motivos, pero hay gozo porque sabemos que finalmente llegará la salvación, esa salvación que apagará cualquier pena. Creemos las promesas de Cristo, creemos que regresará por nosotros y nos llevará con Él para que estemos por siempre en el cielo. No todos los creyentes sufren grandes aflicciones. Vienen si es la voluntad de Dios que así sea. Dice el versículo, si es necesario. Para algunos será como fuego, otros las tendrán con menor intensidad. Por ejemplo, no todos los creyentes van a morir como mártires. Los creyentes viven en territorio enemigo, por lo que no son bien vistos. Viven de una manera que les dice a los ciudadanos del mundo que esa manera en que ellos viven no es correcta y que deben cambiarla. Les hablan del Evangelio, de la ansiedad de arrepentirse, por lo que los aborrecen. Como no están de acuerdo a su manera de vivir, los consideran sus enemigos, o si no, por lo menos los consideran locos o tontos, porque viven por cosas que para ellos no tienen sentido, no tienen ningún valor. Entonces la persecución no es una sorpresa. Los enemigos de Dios y del Evangelio usarán todo lo que puedan para detenerlo. Ellos no saben que son instrumentos en manos de Dios para probar y purificar la fe de los creyentes verdaderos. Las aflicciones y la persecución no se deben necesariamente a los pecados del cristiano, sino que manifiestan el pecado que hay en el mundo. Pedro dice que son usados para purificarlos. No debemos pensar que nuestro sufrimiento contribuye en algo
como expiación o como propiciación, pago por nuestros pecados. El perdón lo tenemos en Cristo. Acá hay lugar. Hay personas religiosas que ofrecen su sufrimiento a Dios. Hacen lo que ellos llaman un sacrificio que les causa dolor, pensando que eso le agrada a Dios, y buscan sufrir pensando que son purificados por el sufrimiento. Pero Dios no quiere el sufrimiento de nadie. Si lo quisiera, no hubiera enviado a Cristo. Él sufrió nuestros dolores en nuestro lugar, para que nosotros no tuviéramos que sufrir eternamente. Por eso el sufrimiento para el cristiano es algo que ya pasó. Cristo ya lo soportó por él. Los que se oponen al Evangelio y tratan de hacerlo sufrir, los tratan con injusticia, van a fracasar. Dios usó la cruz para vencer a Satanás, al pecado y al mundo. Jesús fue asesinado como sustituto de su pueblo. En la cruz el castigo de su pueblo fue castigado. La justicia se cumplió totalmente, porque la ley exige la muerte del pecador y Él murió en su lugar. Él pagó la deuda de la justicia y en su resurrección Él venció al mundo. Mientras esté en el mundo, el creyente tiene aflicción, pero al mismo tiempo tiene paz, porque confía en Cristo y en su victoria. Vamos al Evangelio de Juan 16:33. Cristo hablando a sus discípulos poco antes de que fuera crucificado, y aún así Él habla de que Él ya venció al mundo. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones no son constantes y no son de igual manera para todos los creyentes, que son variables, son diversas pruebas, dice el versículo. Son pruebas, vienen de la mano de Dios, cualquiera que sea su forma, son decretadas por Dios. También a pruebas a veces se traduce como tentaciones. Entonces se leería: y seáis afligidos por diversas tentaciones. La tentación es una prueba que revela lo que hay en nuestro corazón. El que la resiste es porque ama más a Cristo, porque ama a Dios. Vamos a la epístola de Santiago. Vamos a ver aquí un poquito. Santiago 1, versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es necesario aclarar que Dios no es el que tienta.
solamente permite las circunstancias que dejan ver los deseos del alma. En el versículo siguiente, 1:13, dice, Santiago 1:13, y también el 14: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Las pruebas también son un motivo de gozo por lo que están haciendo en nosotros. Las aflicciones prueban nuestra fe, la perfeccionan y la fortalecen. Ahí mismo en Santiago 1, los versículos 2 a 4, dicen: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para el creyente, ser afligido o entristecido es algo que ya pasó. Ciertamente al llegar la aflicción, pues se entristece, pero ahora, en anticipación de lo que viene, es desde el presente motivo de alegría por el gozo de que ya viene la salvación en la que está puesta su esperanza. Y sabe que esa salvación continuará por toda la eternidad de una manera gloriosa. La aflicción es para probar la fe. Dice el versículo 7: así que seráis diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, segundo punto, la fe. La fe es probada. El creyente debe sufrir diversas pruebas para comprobar si su fe es auténtica. Esto significa que hay dos tipos de fe: una que es una fe verdadera y otra que es una fe falsa. Hay una gran cantidad de personas que dicen que son cristianos, dicen que son salvos, y ellos lo creen. Piensan que lo son porque ellos tienen fe. Ellos piensan que tienen fe porque creen en los hechos históricos de la vida de Jesucristo, según lo que dice la Biblia. Creen que Él era lo que dijo ser, el Hijo de Dios. Además tienen un conocimiento intelectual de la ley y del Evangelio. Conocen y leen la Biblia. Se puede decir que saben mucha teología, la estudian. Además nunca faltan a la iglesia. Son religiosos, pero no pertenecen al pueblo de Dios. Jesús predicó el Evangelio a los judíos. Muchos le decían rabí, decían maestro, decían sabemos que vienes de Dios, decían creer en Él. Vamos al Evangelio de Juan 8, 29 y 30. Está hablando con los judíos
pues habla de cosas, es decir, profundas del Evangelio. Y aquí dice que creyeron en él, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Algunos de estas personas que lo oían eran maestros de la ley, eran intérpretes de la ley, eran estudiosos y conocían perfectamente la ley de Moisés, los salmos, los profetas, y creyeron en Jesús. Pero la fe que tuvieron no era una fe verdadera. Era la fe igual a la de Simón el mago ya en el Nuevo Testamento, que creyó, dice que creyó y fue bautizado, pero la palabra de Dios no tenía cabida en ellos. La palabra no obró en ellos, no fueron renacidos por el Espíritu. Su corazón no era recto, estaban engañados. Su confesión era solamente de labios. Era una fe externa, una fe religiosa, pero su corazón, lo que ellos en verdad querían, las obras de su corazón, eran las de su verdadero padre, el diablo, porque nunca fueron renacidos. Ahí en donde estábamos en el Evangelio de Juan 8, vamos a los versículos 37 y 38. Y Jesús, hablando con ellos, los enfrenta y al final les dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre, el diablo, como les dijo. La verdadera fe no es un conocimiento intelectual, no es saber doctrinas, ni es cumplir con una religión, cualquiera que sea, incluyendo una religión cristiana. La verdadera fe no es ser mejor que los demás. La verdadera fe es un don de Dios que viene por la predicación del Evangelio. La fe no se obtiene por medio del estudio, no se obtiene por sabiduría humana, como dice Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, primero el versículo 21, después el 23 y el 24. 1 Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Al oír la palabra, el Espíritu usa esa palabra para convencer a la persona de su incapacidad de ser aceptado por Dios. La persona se vuelve humilde y reconoce la necesidad que tiene de un Salvador. La persona abandona la confianza en cualquier cosa, en él mismo. Sabe que no hay nada que pueda hacer.
para presentarse delante de Dios. Entonces confía solamente en Cristo y en su obra. Entiende el sacrificio en la cruz en su lugar y ve el amor que Dios le mostró al enviar a Cristo. Vamos a Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La fe verdadera cambia el corazón. El creyente verdadero ama a Cristo y lo antepone a cualquier cosa o persona. Incluso para él, Cristo está antes que su propia vida. Sabe el precio de seguir a Cristo y está dispuesto a dejarlo todo. No le importa lo que deja atrás. Para él todo es basura, considerando el valor que Cristo tiene para él. Cristo, siendo Dios, murió por él, porque lo amó. El creyente verdadero entiende el sacrificio de Cristo y dice: si Cristo murió por mí, si murió en mi lugar, ¿cómo lo voy a desobedecer? ¿Cómo lo voy a despreciar? La fe verdadera es agradecida. Dice 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El creyente verdadero ha encontrado un motivo para vivir. En el mundo hay personas que dicen que su motivo para vivir es hacer algo para su vejez, dejarle a su familia, hacer una carrera, inventar algo en bien de la humanidad. El creyente verdadero ha encontrado la razón de vivir, ha hallado la perla de gran precio y deja todo para disfrutar de una riqueza verdadera. Es en verdad un peregrino sobre la tierra. Para él, las cosas terrenales son nada más una carga extra que le estorba en su viaje hacia el cielo. Por eso no se aferra a ninguna de las cosas del mundo, no se aferra a nada, y en ese sentido es que aborrece todo lo que no es Cristo. Vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 33, donde Cristo está hablando de esto. Acaba de decir que el que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, y lo dice en ese sentido. Para el creyente verdadero, todo eso que lo frena para ir a Cristo es algo que no sirve, que lo desprecia, lo aborrece. Dice aquí Cristo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La fe verdadera no es externa, es una fe interior. Está en el corazón, está en la boca y en el corazón. Es una fe para oír y para obedecer lo que se ha oído.
O sea, Romanos 10, 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La fe verdadera es ser obediente a Cristo. No es solamente creer verdades históricas. La fe verdadera obra desde el interior, pero se ve en el exterior, en lo que hace la persona, en lo que ama, por lo que vive. Fue cambiado por la fe. Dejó de ser lo que era. Dejó de amar lo que amaba. Ya no hace lo que hacía. Fue cambiado de malo en bueno. Y eso se ve en lo que hace. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 33 y 34. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La verdadera fe trae un fruto, trae un resultado, algo que se ve. El arrepentimiento real de pecados, que es un don de Dios, que es obra del Espíritu, que convence al que oyó el Evangelio de justicia. El arrepentimiento no puede faltar. Hay un arrepentimiento creciente en la vida de la persona, al ir conociendo más a Cristo, al ir conociendo más también quién es Él. Tampoco puede faltar la santificación, buscar obedecer en todo a Cristo y apartarse del pecado, apartarse del mundo. También está el fruto del Espíritu en su vida, algo que solo tienen los que son de Cristo, algo que no puede ser imitado. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amar a Dios y guardar sus mandamientos solo puede hacer un hijo de Dios que recibe la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Cristo mandó a sus discípulos que se amaran unos a otros, así como Él los amó. Y en eso también sabemos si nuestra fe es falsa o verdadera. Ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El creyente es guardado por el poder de Dios mediante la fe.
es guardado para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, dice el versículo 5. Por eso el creyente debe saber si su fe es verdadera o es falsa. Las aflicciones de las diversas pruebas sirven para comprobar nuestra fe. Las aflicciones hacen en la fe lo que el fuego hace en el oro. La purifican y nos hacen ver cómo es realmente. El oro es fundido a una temperatura muy elevada y se mantiene así, fundido, hasta que todas las impurezas desaparecen y queda solamente el oro puro de 24 quilates. Muchas veces el oro está mezclado con otros metales, con otras sustancias, y todo se quema hasta que desaparece, se consume. Una vez que pasa eso, queda solamente oro genuino. Después de esa prueba de fuego, podemos saber que tenemos oro verdadero. No algo que se parece al oro y que brilla como el oro, sino oro verdadero. El encargado de refinar los metales preciosos se le llama acrisolador, porque usa un crisol, que es un recipiente donde se pone el oro fundido, y él mira el oro hasta que puede ver su rostro reflejado en el metal líquido, y entonces sabe que ya es oro puro. Ahí termina el proceso. La prueba es temporal y tiene un propósito: purificarlo. Con eso su valor aumenta considerablemente. No es lo mismo el oro mezclado con algo que el oro puro. Con la fe sucede lo mismo. La prueba temporal limpia la fe y al final es muy valiosa. Es hallada en alabanza, honra y gloria. La prueba ardiente quita todo lo defectuoso a nuestra fe y queda demostrado su alto valor. Pedro da por hecho que sus lectores responderán debidamente ante las pruebas y que el resultado de las pruebas es aprobado. Así como también en la escuela hay pruebas que sirven para ver si aprobamos o no aprobamos, así también Pedro dice que la fe debe ser aprobada. La fe aprobada es hallada para alabanza, honra y gloria de Cristo. Esta fe aprobada es lo que es más valioso, más precioso, de mayor precio que el oro puro. Los dos, la fe y el oro, son preciosos. Por eso el oro es atesorado, porque es muy escaso y porque es también muy estable. No se corroe, no se oxida, no se mezcla con otras sustancias. Por eso es muy durable y por eso es muy valioso. Pero la fe es mucho más preciosa que el oro. Vale mucho más porque viene del cielo. El oro está en la tierra, hay que excavar, hay que trabajar mucho para obtenerlo. Pero la fe es un don de Dios, no se puede obtener por medios humanos. A pesar de todo, el oro es destructible. Con el uso se va gastando y una mezcla de ácidos lo puede disolver, lo puede desaparecer totalmente.
por muy durable que sea, es temporal, es perecedero. El oro solo puede comprar cosas perecederas, solo puede comprar cosas terrenales. La fe aprobada es eterna y compra alabanza, gloria y honra. Las impurezas que se quitan con el fuego de la prueba es la confianza que tenemos en nosotros mismos. Esa confianza es lo que perdemos en las aflicciones, cuando vemos que realmente nosotros poco podemos hacer, que todo está en manos de Dios, cuando creemos a Dios. El creyente manifiesta una fe verdadera cuando confía solamente y completamente en Cristo. Sabe que Dios suplirá todo, aunque las pruebas lo hagan sentir que tiene necesidad de muchas cosas. Dios va a suplir todas sus necesidades. Vamos a Filipenses 4:19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas veces pensamos que lo que necesitamos son cosas terrenales, cosas materiales, pero lo que Él va a suplir, lo que Él nos va a dar, esa es esperanza, esa confianza para tener gozo aún en carencias, aún en problemas. La prueba de la fe produce paciencia. Las pruebas van purificando la fe y también la hacen crecer, la hacen más fuerte. Cada prueba pasada con éxito aumenta la confianza en Dios. Dios prueba la fe del creyente para que vea si su fe es verdadera y también para que su fe vaya creciendo. Entonces puedan venir pruebas más difíciles y que Él resulte victorioso. Pruebas a mayor temperatura. Y entonces que Él tenga la confianza basada en las pruebas que ya pasó y salga aprobado en esas pruebas más difíciles. Dios le pidió a Abraham que fuera al monte Moriah para sacrificar a Isaac, su hijo. Le dijo que fuera y sacrificara a su hijo para probar la fe de Abraham. Abraham ya tenía una fe que estaba fortalecida por diversas pruebas, un largo tiempo esperando precisamente la llegada de ese hijo, años y años viendo que no pasaba nada, años de prueba, pero mantuvo su confianza y el hijo vino. Su fe se fortaleció y ahora una prueba de fuego, una prueba más fuerte. Ve y sacrifica a tu hijo, el hijo de la promesa. Su fe se había fortalecido creyendo esa promesa, que tendría un hijo de Sara. La prueba llevó un tiempo. Terminó el tiempo de prueba y entonces vino otra prueba. Y se ve el resultado de la prueba, si la fe fue genuina o fue una fe falsa. Abraham fue aprobado. Vamos a Génesis 22:12. Génesis 22:12.
y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En el tiempo en que fue escrita la carta, muy pocos decían que eran cristianos sin serlo, por la persecución que había. Pero aún así había algunos que por alguna razón decían que lo eran, pensaban que lo eran tal vez. Pues alguien decía que era cristiano, sabía que lo iban a perseguir, tendría que huir, y si lo atrapaban posiblemente lo matarían. Para salvar su vida debían negar a Cristo, debían adorar a los ídolos que les ponían delante, a los ídolos del emperador. Solo los que tenían una fe verdadera perseveraban y preferían morir antes que negar a Cristo. Su fe debía ser probada, su fe debía ser fortalecida y debía crecer. Ahora, en este tiempo, en este país, que alguien diga que es cristiano puede no significar nada. Su fe no es probada de esa manera. Nadie tiene que negar a Cristo. Por eso muchos dicen que Cristo es su Señor, pero no le rinden su vida, no lo obedecen, sobre todo no lo aman. Pueden decir a Cristo, pueden decir en una oración, repitiendo de cualquier manera: te entrego mi vida, eres mi Señor, mi Salvador, pero mis ojos los controlo yo, mi tiempo yo lo administro, aún en el día domingo. Yo escojo a mis amigos, escojo mis diversiones, y con mi dinero y mi familia no te metas. Pero eso sí, tú eres mi Señor. Vamos al Evangelio de Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es: ¿amamos a Cristo más que a nada? ¿Tenemos gozo en todas las circunstancias? ¿Confiamos en Cristo? ¿Queremos que nuestra fe crezca? ¿Queremos que nuestra fe sea probada? ¿Tenemos una fe que alabe, honre y le dé la gloria a Dios? ¿Es una fe verdadera? Confía en Cristo. Cree en Cristo. En medio de las adversidades que tu fe es probada. Si alguien no persevera, su fe no es una fe verdadera. Punto final: la fe es aprobada al regreso de Jesucristo. La fe aprobada trae como consecuencia alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. La alabanza a Dios incluye la gratitud por la misericordia que se ha recibido por medio de Cristo. El creyente será parte de la gloria en el cielo cuando su vida terrenal termine
y esté unido con Cristo. Que eso sea cuando se manifieste Jesucristo. Significa que ahora Jesucristo está como cubierto por un velo, está velado. Igual que la salvación, que todavía no entendemos plenamente todo lo que es y no la disfrutamos completamente ahora, sino hasta que la recibamos en el tiempo postrero. Jesucristo también está velado. No conocemos toda su grandeza, todo su poder, sino hasta que sea manifestado en alabanza, honra y gloria. En ese tiempo lo conoceremos plenamente y lo veremos. Será en su segunda venida, cuando todos los creyentes de todos los tiempos, unidos, alabarán, honrarán y darán la gloria al que le pertenece, que regresa sin tener ya nada que ver con el pecado, a salvar a los que lo esperan, a los que tienen en él su esperanza. Vamos a Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Que nuestra vida se traduzca en una vida de obediencia y amor a Cristo, que le dé la gloria solo a Él. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra. Te pedimos más de tu grande misericordia, que nuestra fe la hagas crecer tú, Padre, que nos muestres si nuestra fe es verdadera. Tú ves nuestros pensamientos, tú ves nuestros afectos, qué es lo que queremos de la vida realmente, qué es lo que queremos obtener, dónde está nuestro gozo, dónde está nuestra esperanza. Te pedimos que obres para que sea en Cristo, para que Él sea la fuente de nuestro gozo, de nuestra felicidad, de nuestra satisfacción. Que no nos engañemos y digamos que tenemos fe verdadera cuando deseamos nosotros tener la gloria, nosotros ser nuestro Dios en este mundo, obtener cosas de Él, que nos atemos a esas cosas que no nos van a dejar llegar allá, Padre. Obra en nosotros, limpia nuestra fe, purifícala, que esa fe nos conduzca a Cristo, porque la salvación es por medio de la fe, pero es por tu gracia, Padre. Obra en nosotros, lo pedimos por Cristo, todo para tu gloria. Amén.